Y de regreso en Más Positivo, cuando el reloj ya marca las 11:14, Francisca Balmaceda va a proceder a una entrevista con Iván Palomo, director del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, para conversar justamente de lo que es este tema de la vejez en Chile y la población, cómo ha ido envejeciendo también a nivel nacional. Fran. Muchas gracias, Mati. Bueno, también tenemos que destacar que incluye la participación de más de 60 académicos de 16 universidades estatales del país. El trabajo es de forma colaborativa en una red interuniversitaria e interdisciplinaria en el ámbito de envejecimiento poblacional. Y aquí, obviamente, tenemos a Iván Palomo, como decía Mati. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes sobre este interesante tema. Bueno, no, aquí los agradecidos somos nosotros. Iván, comencemos a contextualizar un poco sobre este trabajo que están realizando ustedes. Perfecto. Mira, ya lo anunciaban ustedes, el tema de envejecimiento es un tema de país, un tema de mundo. El mundo tiene hoy día una población, un porcentaje de población mayor sobre 60 años, mucho mayor que hace 20 o 30 años atrás, y hay una proyección, y voy a cerrarla con ese dato más que en el dato actual, aunque creo que vale la pena mencionar que hoy día en el país hay del orden del 18% de la población tiene sobre 60 años. Eso significa alrededor de 3.500.000 personas. Para proyectarnos a el año 2050, vamos a llegar a 32%, cerrémoslo en 30% de la población, es decir, aproximadamente 1 de cada 3 personas vamos a ser personas mayores en el país. Y por lo tanto, claramente es un tema del cual el Estado debe preocuparse porque va a tener, ya tiene, pero va a tener una población significativamente envejecida desde el punto de vista proporcional, porcentual. ¿Ya? Y en ese mismo contexto, dado que no es un tema solamente de país, es un tema mundial, la Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU, decretaron a esta década, que partió el año pasado, la decretaron década del envejecimiento saludable, porque ese es el tema. O sea, de que envejecemos nadie se escapa, nadie se escapa. Y nadie se escapa del nacer ni del morir. El punto es que cómo envejecemos saludablemente. Por eso a la década se le ha llamado década del envejecimiento saludable, porque ese es el desafío en realidad, envejecer saludablemente. Iván, bueno, estuvimos conversando, ahora me estuviste comentando sobre algunas estadísticas, etcétera, pero yo tengo mis teorías, pero ¿qué consideras tú que genera este porcentaje, este envejecimiento? Sabemos que la tasa de natalidad es bastante menor ahora, entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que crees tú que inciden en esto? Bueno, el primero que acabas de nombrar es uno, sin no hay duda, que es uno, que la tasa de natalidad comparativamente con años anteriores es menor, eso por una parte. Pero por otro lado también influye el hecho, eso es porque nacen menos niños, niñas, ¿ya? Pero por otro lado también estamos viviendo más tiempo, ¿ya? Los que nacen viven más tiempo proporcionalmente también que antes, ¿ya? Estoy hablando un poco en la historia, la gente moría a los 30 años, después a los 40, después un poco a los 50 como promedio. En estos momentos está la sobrevida en mujeres del orden de los 80 y fracciones, en el caso de los hombres 79 aproximadamente. O sea, cerrémoslo en 80 años para facilitar las cifras, ¿ya? Pero hay una población que también vive más tiempo que eso. Y eso se debe fundamentalmente a que la ciencia, y asociado con la ciencia también la medicina, ha mejorado significativamente. Antes las muertes eran por desnutrición, antes las muertes eran por infecciones importantes, ahora hay más acceso a la alimentación, hay más acceso a mejor calidad de vida, proporcionalmente tú tienes una voz joven, yo no tanto, y por lo tanto sé un poco más de la historia real de que se vivía, y además como soy del ámbito de la salud, antes las muertes por infecciones eran un número importante, en algún momento surgió un programa a nivel del INTA y a nivel de Estado, un programa a propósito de la desnutrición infantil. Hoy día estamos en realidad nos pasamos para el otro lado, estamos con sobrepeso en realidad en la población, pero desde el punto de vista
de de la sobrevida, yo diría que un factor muy importante es que la medicina ha progresado significativamente y por lo tanto tenemos más posibilidades de vivir más años, porque medicamentos varios y especialidades, cada vez hay más especialidades de la medicina disponibles en distintas regiones del país y eso permite que las personas vivamos más, ¿ya? Entonces, nacemos menos y se vive más tiempo y por lo tanto el mayor porcentaje de la población está viviendo más y eso nos permite entonces en una proyección, en estos tiempos, voy a cerrar la cifra por ahora, voy a decir 20% de la población está teniendo del orden de 60 años o más, pero vamos a llegar al 30%. Básicamente son esas dos grandes razones. Bueno, es verdad eso, la ciencia y la salud avanzan a pasos agigantados, como dices tú, un factor bastante relevante ese, que permite que las personas en teoría vivamos un poco más. Sin embargo, Iván, también quiero conversar un poco sobre el tema, hablamos de la cantidad, pero quiero saber la calidad, respecto a tu punto de vista. ¿Cómo piensas tú, de qué manera estamos envejeciendo los chilenos? Porque una cosa es que la proyección sea hasta los 80, 85 años, pero la otra tiene que ver cómo nosotros llegamos hasta esa edad. ¿Qué piensas tú? Bueno, la verdad es que, a ver, sí, voy a poner el siguiente contexto. Se sabe, está identificado a nivel molecular, que hay 9 modificaciones que van ocurriendo en el tiempo en cada célula de nuestro organismo. Y no voy a entrar en el detalle técnico de qué ocurre dentro de la célula, pero tengamos claro, y por eso lo quiero poner así como paraguas, de que está ocurriendo, hay un reloj que está ocurriendo en el interior de cada una de las millones de células que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero esos cambios que se asocian al envejecimiento pueden ser más rápidos o más lentos dependiendo de si envejecemos saludablemente o no, ¿ya? Y el que envejece más saludablemente puede llegar a estas 5 lugares azules que hay en el mundo en que puede vivir más de 100 años, ¿ya? Pero hay otros que van a fallecer de un infarto agudo miocardio a los 40, por decir dos extremos, ¿ya? Entonces, la verdad es que si uno mira nuestro país envejece en forma desigual, es una verdad. Se envejece de peor manera asociado a niveles socioeconómicos y culturales. Nosotros tenemos ciertos estudios en que observamos que las personas con menor nivel socioeconómico y educacional, que hay una cierta relación, por cierto, son más frágiles. Hay un concepto de fragilidad en las personas mayores que entendamos que es un envejecimiento menos saludable, ¿ya? Y eso ocurre más en las personas, por ejemplo, que tienen menos de 8 años de estudio. Si uno compara a la misma edad, los que tienen menos de 8 años de estudio son más frágiles. Por lo tanto, es un envejecimiento un poco menos saludable. Y por otro lado, en términos más globales aún, hay ciertos factores de riesgo que se asocian a ciertas enfermedades, en realidad. Por ejemplo, se asocian más a cáncer y a enfermedades cardiovasculares, como son las trombosis, por ejemplo, ¿ya? Que ocurre más también en personas de menor nivel socioeconómico, porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los estilos de vida. Si hay alimentación no saludable, ¿ya? Le hace mucha grasa, mucho aceite, mucha harina, ¿ya? Poco fruta y por otro lado poco fruta, poco pescado, etcétera. Y por otro lado menos actividad física regular, ¿ya? Son dos factores que afectan claramente la calidad de vida. Si uno pudiese así como recomendar cómo envejecer más saludablemente, la verdad es que está suficientemente estudiado. El punto es que no existe todas las condiciones necesarias para toda la gente que lo pueda hacer. Hay gente que lo podría hacer porque tiene las condiciones y pasa a ser casi decisión personal. Para otros la verdad es que no pasa a ser decisión personal. Eso es una verdad. Por ejemplo, si te sabes que consumas solamente cosas saludables, es decir, comidas que son diet. Y esa comida en un supermercado tiene un valor más alto que
que comprar comida más chatarra, ¿ya? Por otro lado, otra recomendación sería realice actividad física regularmente, ¿ya? Eso también requeriría una cierta, voy a decir, participación a nivel municipal, a nivel estatal, que ayude a que eso sea fomentado. Es cierto que hay algunas, pero no existe la regularidad. Por otro lado, claramente nosotros sabemos que hay del orden de 40, 50%, 40 seguro, por ciento de la población en ciertas edades que fuma. El tabaco está demostrado que causa cáncer, que causa enfermedades cardiovasculares, que causa problemas respiratorios, y todo eso va afectando el envejecimiento, ¿ya? Hay un hecho que se ha demostrado, que una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad cronológica. Por ejemplo, una persona de 70 años, ¿ya? Puede tener ponemos dos personas a 70 años, tienen la misma edad cronológica, pero pueden tener distinta edad biológica, es decir, su reloj biológico, a propósito de estos 9 cambios que hay en la célula, en algunos avanzó más rápidamente. Y claramente, y está demostrado, que avanza más rápidamente en las personas que fuman, en las que se alimentan mal, en las que no tienen actividad física. En cambio, en los que no fuman, se alimentan bien y tienen actividad física, su envejecimiento, es decir, en cada célula, estos cambios que están demostrados ocurren más lentamente. Entonces ahí se separan las curvas, ¿ya? El del envejecimiento saludable, su curva es menos pronunciada y por lo tanto dura en más tiempo, en mejor calidad, en mejores condiciones. Porque la verdad es que lo ideal sería que vivamos lo que tenemos que vivir, ¿ya? Es decir, sobre los 80 años idealmente, a propósito del promedio nacional, ¿ya? Pero en buena calidad de vida, que no seamos frágiles y menos aún que no seamos dependientes. Porque ese es el peor escenario, una persona con adulto mayor, pero dependiente. Claro. ¿Sí? Bueno, disculpa, sigue, continúa nomás. No. Estaba redondeando esa idea de que yo creo que a ver, si pudiese hacer una especie de llamado, yo sé que hay preocupación de parte de las instancias gubernamentales. Hace pocos días atrás tuvimos una entrevista con el Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a propósito de que este es el mes de las personas mayores, ¿ya? Y lo estábamos saludando y un poco proyectando en el trabajo conjunto entre el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que es coordinado desde la Universidad de Talca, pero participan 16 universidades, y ya tú lo decías, sobre 60 académicos que están integrando este grupo, ¿ya? De cómo trabajar en conjunto, porque la verdad es que yo diría que todos los esfuerzos que se hagan, voy a decir, son pocos, porque hay esfuerzos municipales, hay esfuerzos a nivel de la Seremía de Desarrollo Social, de la Seremía de Salud, también de instituciones públicas y privadas, instituciones públicas, entre ellas las universidades, para buscar formas de cómo las personas puedan envejecer mejor, ¿ya? Que la calidad de vida de las personas mayores sea mejor. Y esto requiere esto implica un costo. Ahora, pero estoy seguro que el costo es menor que si es que el Estado ocupa recursos para que la gente envejezca mejor, a que ocupe la plata o los recursos en las personas enfermas, ¿ya? La persona enferma con enfermedades crónicas, como es diabetes, hipertensión, sobrepeso, todas las cuales se asocian a cáncer y se asocian a enfermedades cardiovasculares como la trombosis del tipo infarto o miocardio. Eso tiene para el Estado lejos un mayor costo de que si el Estado pusiera más fichas en conseguir, intentar que las personas realicemos actividad física, no fumemos y nos alimentemos mejor. De esa manera, el Estado gastaría menos recursos que gastándolas, entregando medicamentos y atenciones médicas,
procedimientos varios en los ámbitos de la salud, y por otro lado también en los establecimientos de larga estadía, ya en los LEAMS, el acrónimo que se usa, porque las personas en los LEAM llegan porque son dependientes. Entonces lo que deberíamos intentar es que tener la menor cantidad de personas mayores dependientes en estos establecimientos, y para eso hay que tener personas mayores en mejor calidad de vida, es decir, lo más saludablemente posible. Es verdad, mira, yo quiero quedarme con un punto que tú mencionaste, que tiene que ver con todos estos programas de apoyo que se realizan tanto por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también de los municipios. Hablábamos, por ejemplo, también de la entrega de medicamentos para los adultos mayores, también se hacen programas de entrega de alimentación, incluso las municipalidades también imparten lo que son algunos programas para ayudar a que mantengan la actividad física. O sea, igual se realizan programas para que los adultos mayores como que, bueno, puedan mejorar su calidad de vida. Pero tú me dijiste que estos esfuerzos, por mucha voluntad que se haga, a veces no son suficientes, pero ¿consideran que en sí ayudan a mejorar en cierto punto la calidad de vida de los adultos mayores? Mira, toda actividad que sea, yo estoy absolutamente convencido que toda actividad que se hace desde los municipios, desde la Seremía, ¿ya? Desde Seremía y a través de Seremía de Senama, ya que es el organismo directo que se preocupa de las personas mayores. Toda actividad esa tiene un valor importante, solo indico que siempre son insuficientes, ¿ya? Y van a ser insuficientes porque cada año vamos a tener un porcentaje mayor de personas mayores. Entonces, yo tengo muchas esperanzas en que la ley que se está tramitando sobre envejecimiento activo, que es el equivalente a envejecimiento saludable, que hace poco estuve en un congreso, la semana pasada, en un congreso de geriatría y gerontología a nivel nacional, y quienes plantearon el tema, desarrollaron el tema del estado en que estaba este proyecto de ley, postulaban que la ley del segundo semestre del próximo año vería la luz, se dictaría la ley. Esperamos que así sea, de tal forma que el país con esta ley se ponga, voy a decir, al día en el contexto de la década del envejecimiento saludable, que vaya haciendo aportes desde el punto de vista de política pública, porque la verdad, yo hace un tiempo atrás estuve a cargo de un programa sobre factores de riesgo cardiovascular, que son estos que te mencionaba antes, el tabaquismo, la falta de actividad física, la alimentación inadecuada, ¿ya? Y conversando con gente que lleva más tiempo en esos tiempos, en este tema, me decían, mientras no existan políticas públicas, decisiones de gobierno y de Estado, idealmente, para cambiar ciertas condiciones, la verdad es que el envejecimiento saludable o los menores factores de riesgo asociados a la mala calidad de vida o al envejecimiento inadecuado, va a ser privilegio de algunos solamente. ¿Por qué digo de algunos? De algunos que estén suficientemente conscientes de que si se alimentan mal regularmente, o sea, nadie, y no está prohibido comerse un trozo de torta de vez en cuando, o comerse un completo de vez en cuando. El problema es la regularidad. Si todos los días come completo y no come ninguna fruta, porque a propósito de fruta y verdura, voy a pasar por ahí un mensaje, está establecido desde hace aproximadamente 80 años, ¿ya? Cuando se hizo el tema, se determinó lo de la dieta mediterránea, que habían países que tenían cierta dieta, los más cercanos al Mediterráneo, los que estaban lejanos al Mediterráneo tenían otra dieta y tenían más infarto agudo de miocardio, ¿ya? Ahí se estableció que si se consume aproximadamente 5 porciones de fruta o de verdura, ¿ya? O de verdura, ¿ya? Uno tiene menos posibilidades de desarrollar infarto, ¿ya? En los últimos años, eso es un estudio epidemiológico, ¿ya? Mira, estos consumen más fruta y verdura, estos consumen menos fruta y verdura, ¿ya?
Pero a través de los últimos años hemos empezado a conocer qué hay en esas frutas y en esas verduras que favorecen o impiden, voy a decirlo por otro lado, impiden que se desarrollen eventos trombóticos. ¿Ya? Y particularmente ahí nuestro laboratorio ha hecho aporte ya desde hace tal vez unos 5 años y hemos empezado a conocer moléculas que están en las frutas y hortalizas y que impiden la trombosis. Entonces son una especie de equivalente, sin ser fármacos, una equivalente a unas microaspirinas, por decirlo de una manera para que la gente lo entienda. La aspirina o el ácido salicílico impide que unas células que están en la sangre, se llaman plaquetas, se junten entre ellas y formen trombo, dicho de forma muy simple, ¿ya? Y eso efectivamente lo hace así el medicamento aspirina, ¿ya? Que dicho sea de paso, el origen fue una molécula que se descubrió en el sauce, hace muchos años atrás, o sea, venía el origen desde un vegetal, ¿ya? Pero lo que hemos estado observando es que hay moléculas en las frutas y en la hortaliza, en casi todas, moléculas distintas, pero se van superponiendo unas con otras. Por eso es muy recomendable comer frutas y verduras de distintos colores, porque los colores están asociados a moléculas que dan esos colores. Entonces, en la medida que uno coma frutas y verduras de distintos colores, y ojalá 5 porciones al día, en la sumatoria, uno, créanme, las plaquetas, y voy a centrarlo en algo que nosotros hacemos voy a decir casi en el día a día en nuestro laboratorio, en el Centro de Investigación en Trombosis, créanme que las plaquetas se van a agregar menos. O sea, las plaquetas normalmente sirven para evitar la hemorragia, ¿ya? Eso es normal. Pero cuando uno consume frutas y hortalizas no significa que van a dejar de funcionar las plaquetas. Voy a ponerlo en una escala. Si el funcionamiento normal es de 1 a 100, ¿ya? Hasta 100, ¿ya? Cuando uno consume regularmente frutas y hortalizas, le reduce hasta el 70 aproximadamente, ¿ya? Pero no es que dejen de funcionar, siguen funcionando, solo que le reduce. ¿Y por qué alguien podría decir, pero si necesita 100, por qué si lo reduzco a 70? No, la verdad es que los sistemas biológicos siempre están, voy a decir, están aumentados en cantidad, ¿ya? Y así, por ejemplo, hay factores de la coagulación. Los factores de coagulación se usa la misma escala de 1 a 100. Sí, la mayor parte de la gente tiene 100 aproximadamente, pero bastaría con que tuviese 50 y van a funcionar igualmente bien, ¿ya? Bajo 50 ya algún efecto ocurre. Entonces, cuando uno dice con fruta y hortaliza regularmente, porque igual que los medicamentos, si uno se toma una pastilla un día y al día siguiente no, el medicamento no funciona. Entonces, las moléculas para que pasen a través de la absorción en el intestino, uno cuando come fruta y hortaliza, debe consumirla regularmente para que tenga un efecto. Y el efecto va a tener dos efectos importantes. Y que si este mensaje quedara, ya con eso yo me doy por pagado. ¿Ya? Que el mensaje es, mira, toda fruta y hortaliza tiene efecto antioxidante. Nosotros en nuestro cuerpo, nuestras células se van oxidando, por distintas razones, no vamos a entrar en ese tema técnico, se van oxidando. ¿Ya? Y por lo tanto se van afectando en su funcionalidad, se van destruyendo en su funcionalidad. Pero las frutas y hortalizas tienen moléculas que antioxidan, bloquean a los oxidantes. Eso por una parte. Y por otro lado, antiagregan las plaquetas, es decir, en lugar de agregar hasta 100, como estaba explicándolo en esta unidad arbitraria, van a agregar solamente hasta 70. Van a seguir funcionando, no es que vaya a sangrar, pero va a disminuir las posibilidades de que haga trombos. Perfecto. Iván, muchas gracias por conversar con nosotros en honor al tiempo. Me hubiese gustado extendiendo esta conversación contigo. Espero volver a conectarnos en alguna otra oportunidad porque quedamos con algunos temas al debe y me gustaría que quizá más adelante pudiéramos comentarlo. Así que te agradezco tu tiempo también y conectarte con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Algún mensaje, algún mensaje cortito, algo que a mí me dejó una inquietud? Por ejemplo, ¿en qué estamos al debe nosotros como sociedad? Algo breve como para ir cerrando. Mira, a ver, primero, yo le entregaría 2 mensajes pensando en los adultos mayores, ¿ya? Le entregaría un mensaje de que la sociedad tiene que ayudar y los más jóvenes ayudar a los más cercanos, pero como sociedad preocuparnos de estos elementos. Fumemos menos,
alimentémonos mejor, tengamos actividad física. Y por otro lado, pensando ahora directamente en las personas mayores, entreguémosles posibilidades de autovalencia, entreguémosles la importancia que tiene su experiencia, hagámoslo partícipes de grupo, hagámoslo partícipes de las conversaciones, no dejemos que se vayan encerrando en su pieza, porque eso, ahí el adulto se empieza digamos, a alterar desde el punto de vista psicológico, como también en lo físico. Perfecto. Muchas gracias Bien. Entonces, Iván, por conversar con nosotros. Que tengas un muy buen día. Un agrado. Igualmente para ti. Que estés bien. Nos vemos. Bueno, entonces ahí estábamos con Iván Palomo, director del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, quien estuvo conversando sobre algunos factores que también en el fondo ayudan a que tengamos un buen envejecimiento y las condiciones que también se generan. Hay algunos factores externos que son evitables y que pueden ayudarnos a que lleguemos mejor pues, a la vejez, Mati, porque eso es de lo único que no nos vamos al celular. Sí, y es lo que más preocupa. Es lo que más preocupa. A mucha gente. ¿Cómo va a ser la calidad de vida que uno puede optar de aquí? Sí, eso da un poco de miedo. Sí. Sí.